La exposición Memorias es una conjunción de varias muestras. En realidad, cuando yo empecé a hacer la exposición Memorias, la primera vez que hice esta conjunción de la que hablo fue en Uruguay hace 2 años. Yo ahí reuní varias muestras. Todas tenían que ver con memoria, evidentemente tienen que ver con mi vida, tienen que ver con mi pasado, tienen que ver con, en fin, con cosas que creo que para todos la memoria es importante, pero quizás para algunos es más importante que para otros. En definitiva, lo que yo hice aquí, el año pasado hice 2 muestras en el exterior. Esta es la tercera que hago, mejor dicho, 4 muestras. Hice una muestra en el Instituto Cervantes de Lisboa sobre este tema, Memorias. Hice una muestra luego en Suecia, lugar donde viví durante muchos años. Luego hice una muestra en septiembre del año pasado, un tiempo también, en Estambul. Y ahora esta muestra vino aquí a Costa Rica. En realidad, la muestra Memorias tiene, es, como decía, la conjunción de 2 muestras. Por un lado, la muestra Pliegues, que es una muestra que yo inauguré hace unos cuantos años en Uruguay y con la cual sigo trabajando igual porque me interesa mucho el tema, que tiene que ver con viejos álbumes de familia. Aquello que era tan importante en aquellos tiempos para la gente, ¿no? Cuando no existía un teléfono celular y ni siquiera había acceso a cámaras fotográficas, ¿no? La gente, cuando tú ibas a visitar a alguien a la casa, lo que hacía la gente era, como para darte la bienvenida, por favor, siéntate aquí que quiero mostrarte algo, y te mostraban un álbum de familia, donde estaba de alguna manera toda la historia familiar. Y eso era muy importante para la gente. El tiempo pasó y la fotografía se hizo cada vez más, digamos, frugal, por decirlo de algún modo, ¿no? Ni qué hablar cuando aparece la fotografía digital, que es una explosión dentro del arte fotográfico o del lenguaje fotográfico. Entonces, yo he encontrado, además de tener mis propios álbumes de familia, soy un poco el heredero de todo eso porque me interesa mucho, he encontrado álbumes en ferias, he comprado por internet, gente que se deshace de eso y no tengo idea de quiénes son, y he encontrado fotos en la basura. Fotos antiguas en la basura. Todo eso me produce siempre, yo siempre digo, me produce 2 cosas, ¿no? Me produce un profundo misterio, porque no tengo idea de quiénes son, en general en casi todos los casos, y además me produce mucho respeto, porque eso fue muy importante para alguien. Y ese alguien o esa familia murió, desaparecieron y alguien se deshizo de eso. Entonces yo he trabajado desde el punto de vista, cuando uno hace un proyecto fotográfico, uno parte de una idea. La idea es algo que tiene que ver con uno, es emocional, pero después hay que encontrar la forma estética, que eso no es sencillo, también para llevar adelante el proyecto y concretarlo. Entonces, en realidad lo que yo hice fue como refotografiar, encontrar determinado tipo de situaciones y de imágenes dentro de esos álbumes y fotografiarlos. Ustedes se acuerdan que los álbumes esos tenían una tapa en general de cartón gruesa, muchas veces de tela y demás, unos cordones muy lindos, y luego adentro eran páginas de cartón, digamos, ¿no? Y con aquellos ojalitos que tenía para las fotos, donde iban las fotitos chiquitas, iban ahí, varias puestas de diferentes formas dentro de cada página, y eso, entre página y página de cartón, había como algo que se llamaba papel manteca, o papel de seda, digamos, ¿no?
que era como un papel que evitaba, digamos, que se deterioraran las fotografías. Entonces, yo en estos álbumes que tengo unos cuantos, y en todo lo que busqué, yo busqué a mí, y ese es un poco mi trabajo personal, que fue no solo encontrar la foto y encontrar cada situación que yo quería mostrar, sino más cubrir parte de la foto precisamente con ese papel, con ese papel manteca, digamos, que había dentro de los álbumes, ¿no? Cubrir, esconder, mostrar, dejar en evidencia algo. Eso es un poco lo que hice en el trabajo de pliegues, ¿no? Entonces acá hay muchas cosas. Hay muchas mujeres, sí, hay muchas mujeres. Pues las mujeres se fotografiaban mucho más que los hombres en ese tiempo. Y eso es así. Si vemos en la cantidad de fotos, sí hay algunas fotos de hombres, pero hay fotos, muchísimas fotos de mujeres. Esa es una parte de la muestra. La otra parte, que incluye memorias, es leyenda oriental. ¿Qué es leyenda oriental? Bueno, antes que nada debería decir, ¿por qué oriental? No tiene nada que ver con el oriente que nosotros imaginamos, no. Nuestro país es uno de los tantos países, hay algunos más en el mundo, que no tienen nombre. Porque nuestro país se llama República Oriental del Uruguay. ¿Y qué quiere decir esto? Que es la república que está al oriente del río Uruguay. Pero en realidad la república, ¿qué nombre tiene? Nada, al final se le terminó llamando Uruguay, igual que el río, que es el río que nos divide con Argentina, ¿no? Entonces, nuestro país es un país, como la mayoría de los países latinoamericanos, o sea, centroamericanos y también sudamericanos, es un país que recibió una gran inmigración en tiempos muy difíciles en Europa, luego de la Primera Guerra, de la Segunda y demás. Vino muchísima gente, ni que hablar los esclavos que vinieron de África, ¿no? Pero también hay indígenas, y hay países que siguen teniendo, digamos, esa presencia indígena. De este tiempo habrán cambiado, pero la siguen teniendo de alguna manera. Yo lo veo cuando viajo, porque además veo a la gente, y nosotros en Uruguay somos muy europeos de alguna manera, en nuestra, digamos, forma física, y vengo acá, por ejemplo, y veo mucha gente digamos, con origen indígena, ¿no? ¿Qué pasó con los indígenas en Uruguay? Bueno, los indígenas en Uruguay fueron exterminados, y eso es terrible. Los charrúas, que era la principal, había varias tribus indígenas en Uruguay, pero los charrúas especialmente, que eran indomables, que no se querían someter a nada, fueron prácticamente extinguidos. Y los pocos que quedaron fueron divididos entre familias de mucho poder económico, de la realeza o de la aristocracia de la época, y con la imposibilidad de poder comunicarse entre ellos. De manera que es muy difícil encontrar en Uruguay gente que sepa que tiene origen indígena. Digamos, que hoy ha cambiado la cosa, hoy se les reconoce el derecho, en el mundo moderno, por suerte, esas cosas tienen otro valor. Pero bueno, Uruguay, la gran inmigración en Uruguay es fundamentalmente es de otros continentes. Y a mí lo que me importa mucho es que eso tan chiquito, ese país que es el país más chico de toda Sudamérica, y que además con muy pocos habitantes, porque Uruguay somos 3,5 millones apenas, y además con un nivel de natalidad actual que es negativo, o sea, es muy probable que dentro de 40 o 50 años seamos mucho menos de los que somos ahora, como van las cosas. Entonces, yo lo que hice, y también recorriendo cosas y juntando y consiguiendo de gente conocida, pero también comprando en ferias y en lugares, fui consiguiendo fotos muy antiguas de los primeros inmigrantes, trabajadores, pero también gente digamos, de la burguesía, las familias, en fin, niños de aquella época, postales, cartas,
ese tipo de cosas fui consiguiendo, porque eso creo que es nuestra historia, es lo que le dio la historia al Uruguay. Y eso se llamó, en eso, a ese proyecto, a esa obra le puse Leyenda Oriental. Porque Uruguay es eso, es una leyenda. Nadie pensó que Uruguay podía ser un país. Y Argentina nos miraba como, todavía muchos creen que somos parte de ellos, que alguien nos robó. Brasil también quería tener Uruguay porque era muy importante geográficamente, pero sin embargo somos nosotros, somos independientes y tenemos nuestros valores que son muy nuestros, y de los cuales nos sentimos orgullosos.